para todos los lectores de Branded Magazine. Hoy nos encontramos con Luis Costilla, él es experto en marketing deportivo. Bueno, bienvenido Luis. Hola, bienvenido también. Y sobre todo agradecer la oportunidad de esta experiencia. Vale. Bueno Luis, cuéntanos un poco quién eres, de dónde eres, qué experiencia has tenido y cómo es un diario vivir para Luis. Muy bien. Pues mi nombre es Luis Costiña, soy diseñador de comunicación y en los últimos 4 años estoy enfocado sobre todo en el tema branding deportivo. Y todo empezó más o menos con el posgrado que hice en Barcelona, y donde he empezado el proyecto académico que ha sido un poco tratar el branding o el rebranding del español. Y luego tuve la oportunidad de hacer o terminar ese proyecto en el club y desde entonces pues he realizado proyectos con diferentes clubes, como el Deportivo de La Coruña, con el cual he trabajado 4 años, y, por ejemplo, también el Sporting de Portugal, que con ese club ha sido han sido trabajos más puntuales, y con el Depor ha sido los años completos. Bueno Luis, para ti, ¿cuál es la diferencia principal entre el branding deportivo y el branding tradicional? Bueno, yo creo que la principal diferencia tiene que ver con la idea de que en el branding deportivo nosotros somos de las marcas. Y al paso que en una marca pues normal, entre comillas, a nosotros nos gusta determinada marca, nos identificamos con determinada marca, pero no tenemos una relación tan cercana con la marca al punto de decir que nosotros somos de la marca. Y ese es el punto que hace toda la diferencia. O sea, el branding deportivo, o a través del branding deportivo, podemos vivir un conjunto de emociones que con el branding normal creo que no llega a ese punto tan explosivo de sensaciones. Ahí es cuando vemos un poco el tema de la lealtad. ¿Por qué es tan importante la lealtad en el branding deportivo? Sí, porque, por ejemplo, si nosotros consumimos un producto, y esto hablando bueno, aquí vamos a hablar muchas veces del branding normal y del branding deportivo, pero al final podemos juntar todo esto en el branding, pero a nosotros nos va mejor hacer ese tipo de división. Pero en el branding normal, entonces, nosotros tenemos nuestras opciones. Nos gusta determinado producto, por ejemplo, determinada bebida, una Coca-Cola, pero en el caso de que no existe ese producto, para nosotros no va a ser un problema pues ni que sea una vez, de probar otro producto que al final sería una competencia del producto que a nosotros nos gusta más. Pero en el caso del branding deportivo, y aquí voy a enfocarme un poco en el fútbol, pero eso funciona para cualquier deporte, pero en el caso del branding deportivo, como decía, cuando nosotros decimos que somos de una marca, en este caso, cuando decimos que somos de un club, no está asegurado que no vamos a tener cualquier tipo de relación con otro club. O sea, es algo tan personal, es un sentimiento de pertenencia a algo y que es muy difícil de romper. Y ese tipo de sentimiento, ese tipo de sensación de pertenencia a algo, es tan importante que funciona para el aficionado, porque el aficionado no va a tener cualquier tipo de relación, como había dicho, con otro club, pero funciona también para nosotros como el punto de enfoque para cualquier tipo de trabajo en esta área. Porque si nosotros esperamos o contamos con la lealtad del aficionado, nosotros tenemos que garantizar que también estamos trabajando
enfocados en ese punto. Es decir, no podemos aceptar o garantizar que cualquier cosa que hagamos va a ser aceptada por el aficionado. Así que sabemos que podemos contar con esa lealtad, pero al final tenemos que hacer todo para respetar también esa lealtad. Claro, porque ahí es cuando vemos, por ejemplo, la identidad de marca del club deportivo y asimismo cómo esto se convierte en su estilo de vida. Y al cambiar o hacer alguna modificación, podemos estar, digamos, eh, faltando, siendo desleales para, Claro, para, para el consumidor. claro. Por ejemplo, eh, los clubes, nosotros, todos somos una marca al final. O sea, tú eres una marca, funcionas con una marca y te presentas de determinada manera. O sea, con determinado estilo de ropa, estilo pues, de gafas, por ejemplo. Y la gente te conoce así, sí, te identifica así. Eh, Hay una asociación entre tu imagen y tu nombre. Entonces, desde esa asociación es creada una sensación o una identificación fuerte. Por eso, y eso, si lo adaptamos a un club, funciona de la misma manera. El club, en este caso los aficionados, identifican a su club de acuerdo con determinados iconos, símbolos, logotipos, colores, y todos estos elementos, siempre que exista la necesidad de hacer algún cambio en ellos, necesitamos pues garantizar que estamos trabajando de acuerdo con la historia del club. Es decir, es muy importante conocer el contexto en el cual trabajamos y siempre que posible trabajar también como un aficionado, es decir, conocer verdaderamente la realidad del club para que esa conexión nunca, en ningún momento pueda romperse por ejemplo, iba a referirte dos temas, en este caso dos clubes que han hecho dos cambios y que al final han tenido que cambiar un poco su trabajo. Los ejemplos son del Cardiff City y del Everton, y ellos han cambiado incluso colores, elementos, formas y han comprendido de la peor manera que evolucionar no significa romper. Y ellos han roto ahí todos esos elementos, o en este caso todas esas ligaciones, emociones, vínculos que el aficionado tenía con esos determinados iconos y han terminado por pues, hacer otra vez un proceso de rebranding en lo cual han vuelto al pasado, es decir, han vuelto a un equilibrio entre el pasado pues, y una evolución, pero sin romper tanto con la historia y con esa relación entre aficionados y club. Claro, es que digamos el branding deportivo y las marcas deportivas tienen una conexión tan fuerte con sus seguidores, consumidores, que lo que, digamos, mencionabas al iniciar, el tema de lealtad y que las personas, digamos, la marca en sí del equipo de fútbol son su fanaticada, sus consumidores. Y al convertir ellos, esos logotipos, símbolos y todos, digamos, esa identidad de marca en su estilo de vida y hacer un cambio que vaya, digamos, en contra. Hay personas que, digamos, por lo menos aquí en Colombia y seguramente en muchos países, que Uh-huh. se tatúan Sí, sí, sí. el escudo de su club deportivo. Y aún así también hacen otros rituales personales, digamos que hasta su tumba quieren que si van Claro. a morir tengan el escudo o se cante alguna Y por eso, canción, sí, la barra. eso sirve para comprender muy bien esa lealtad, como ya habíamos comentado, y ese sentimiento de pertenencia a algo. Y tú misma has dicho ahora, o sea, uno que hace un tatuaje
con determinado símbolo, va a ser muy raro que dentro de un par de años su símbolo esté desactualizado y al final su ligación con su club del corazón ya está desactualizado también. Es algo tan sencillo como los colores. Digamos que el Real Madrid ponga en su camiseta azul y rojo o azul amarillo. Sí, es decir, todo el trabajo, y hablo pues de acuerdo con la experiencia que tuve hasta ahora, todo el trabajo debe estar enfocado en el aficionado porque él es el que produce y al final va a consumir este producto. Y eso es un punto muy importante en el branding deportivo que pues en el branding normal no funciona de la misma manera, porque el consumidor está en la parte final del proceso y no al principio. Y en este caso del branding deportivo el consumidor está pues al principio y al final, porque sin consumidor no hay producto, pero en este caso como el producto es también al consumidor, no va a haber también producto, o en este caso consumidor. Entonces es como un círculo donde no se puede romper. Y pues a nivel de colores, como decías, es imposible o es muy difícil de que un aficionado acepte determinados colores en una camiseta. Yo tengo una opinión muy específica. He realizado pues 2 años las camisetas del Real Club Deportivo de La Coruña y en esos 2 años tuve sobre todo la preocupación de, como en España trabajamos 3 equipaciones cada año, tenía un poco más espacio de aplicar determinadas ideas. Es decir, la principal, y después de, no sé, a lo mejor unos 10 o más años, la camiseta principal del Deportivo de La Coruña estaba muy diferente de la tradicional, de una camiseta tradicional. Y cuando digo diferente, me refiero a casi que no había una conexión verdadera entre la original y las últimas camisetas que habían hecho. Entonces, la preocupación ha sido recuperar un poco la historia, volver a las rayas normales, pues sin cortes, sin nada, trabajar simplemente de detalles de color, que por ejemplo los colores fluorescentes existen estudios que prueban eso, que pueden influenciar el consumidor, porque resultan muy bien, por ejemplo, trabajando los contrastes, y ha sido lo que hicimos, por ejemplo, con el Depor, trabajando el amarillo con el azul, pero sin cambiar el alma de la camiseta. Y entonces, en la primera camiseta, en la principal, dejar un estilo más tradicional. En la segunda, mantener un poco, o sea, crear algo diferente, pero teniendo en cuenta también que no se puede romper demasiado y no cambiar demasiado esos colores porque la gente pues no, luego no va a consumir al final. Y la tercera equipación, en la tercera, crear un poco o dar espacio a jugar un poco con los colores. Y, por ejemplo, la tercera camiseta, una de ellas ha sido un amarillo así muy fuerte, que al final todos los clubes lo están haciendo, pues ni que sea una vez al año, una vez en cada 5 años. El Barcelona ha recuperado un poco ese tono amarillo en la camiseta del año que terminó ahora. Hace unos 5 o 6 años había utilizado también ese color y ese es un punto que, por ejemplo, yo también como aficionado, siento que por veces las estrategias de marketing se sobreponen a esa relación entre aficionado y club. Es decir, si la mayor parte de las veces las estrategias de marketing
tuviesen el conocimiento de cómo, cómo es verdaderamente el perfil del adepto, aunque por veces es difícil definir el perfil de un adepto del producto deportivo, llegarían a la conclusión que determinadas soluciones que estamos viendo cada semana ahora, porque esta semana, la siguiente, y salen casi todas las camisetas del año que viene, iban a comprender que son soluciones que no van al encuentro de las necesidades del aficionado. Y eso significa, o es un buen ejemplo para, no podemos obligar al adepto a adaptarse a determinada realidad. O sea, debemos y tenemos la obligatoriedad de buscar soluciones nuevas, pero de acuerdo con el perfil del adepto. Existen, por ejemplo, sí, porque, por ejemplo, existen clubes donde los aficionados son muchísimo tradicionales. Entonces hay que saber jugar con esa situación. Y eso no significa que sea un límite para el trabajo. Es más un reto de cómo conseguir dentro de este contexto crear algo nuevo. Y como te había dicho, como aficionado, yo veo muchos trabajos donde son bonitos, sin cualquier tipo de duda, son bonitos, pero rompen lo que es la realidad del club. Y yo creo que, y eso creo que también lo podemos hablar enseguida, del tema es una buena manera de hacer un puente, para el tema de cómo, por ejemplo, el aficionado se siente un poco respetado o no por la gente que trabaja este tipo de situaciones. Y siempre que estas estrategias empiezan dentro del club, es decir, dentro de un departamento de branding, que muchas veces no existe, entonces quien hace esa gestión es el departamento de marketing, pero siempre que existe un departamento de branding trabajando con el departamento de marketing, lleva a un trabajo mucho más emocional. Yo creo que... Digamos, desde tu experiencia, ¿qué casos efectivos de branding deportivo has visto, sea en fútbol o otras disciplinas de deporte? Que me gusten como referencia. Sí, como referencia, digamos que tú los mires y te inspire y son exitosos por esto. Hace poco quería también hacer el puente para un tema que puede funcionar también como una contestación a tu pregunta. Yo creo que hoy en día, bueno, es posible hacer de todo, pero una situación que veo muchas veces es el tema trabajar bajo la autenticidad. Es decir, la mayoría de los clubes no tiene presupuestos enormes para invertir en campañas o en publicidades, lo que sea. Los presupuestos son cortos y entonces obliga a que los clubes, sobre todo en los departamentos de marketing o branding, y por veces esos departamentos pueden tener pocas personas, pero hay que buscar la manera de formar un equipo que sea capaz de pensar y actuar de manera original, no adaptar cosas, no coger cosas de otros clubes, darle una vuelta y adaptar de una manera sin sentido realidades que en determinados clubes no van a funcionar. Pero yo creo que hoy en día veo muchas veces, y me gusta ver ese tipo de manera de observar el proceso de trabajo, que es trabajar de la siguiente manera. ¿Quién somos nosotros? Y vamos entonces a trabajar
de acuerdo con quién somos. No hay que subir ni bajar. Sabemos quién somos, vamos a trabajar de acuerdo con nuestra realidad. No intentar un club pequeño trabajar como si fuera o utilizar el lenguaje del Barça o un club utilizar un lenguaje de equipos de Inglaterra. No, somos diferentes, somos marcas y si tú y yo no vestimos, no utilizamos las mismas cosas, es un buen ejemplo para que los clubes tampoco utilicen. Si no, vamos a quedar con una imagen global de los clubes, que es hubo un momento en que todos estaban haciendo las mismas cosas. Y en este momento, sobre todo porque no hay mucho presupuesto para invertir, yo prefiero ver campañas que hablen de la autenticidad, donde vamos a ver el padre, el hijo y el abuelo, porque es algo que pasa de generación para generación. Y me gusta ese tipo de comunicación de los clubes, porque al final, si todo esto es algo tan sentimental, si tu padre te ha pasado este sentimiento que viene también de tu abuelo, es una buena manera de enganchar a las personas, porque el club de esa manera le estará tocando en el corazón de ese sentimiento. Y eso es una manera de actuar, de hacer el trigger para para que el aficionado sea al final consumidor, porque al final hay ese objetivo, ¿no? No es simplemente, hay que, como lo hacen, por ejemplo, en Norteamérica, sobre todo en Norteamérica, que buscan una manera de, pues, conseguir, pues, vamos a decirlo así, conseguir dinero en todas las campañas que hacen, tienen el objetivo de pues conseguir más, de manera que el presupuesto sea siempre superior. Pero en general me gusta y yo veo como una tendencia, lo veo como una tendencia, sobre todo en clubes de primera división española, sin grandes presupuestos, como te había dicho, están empezando de trabajar sin filtros, es decir, somos como somos y nos presentamos así. Y yo creo que a la gente les gusta este lenguaje sin Sin, mentir, sin tan sin directo. mentiras. Sí, un poco una genuidad. Yo creo que hay así una manera muy cruda de enseñar la realidad. Y yo creo que no hay por qué intentar esconder determinadas cosas. Si somos más pobres, somos más pobres. Si somos ricos, somos... Pero es muy importante definir el contexto del club y trabajar de acuerdo con él. Claro, digamos, Luis, frente a lo que nos hablas, ¿cómo has visto, digamos, el marketing, el branding deportivo frente a la Copa América que inició esta semana? Sí, sí, sí. Yo la identidad de la Copa América ha sido producida por una empresa que conozco. Y, a ver, a nivel de identidad, a nivel visual, pues es un trabajo que me encanta y es bastante flexible, es algo que me gusta en esa identidad. Pero viene como está como si fuera en los últimos años, sobre todo en el último europeo, último mundial, se ha cambiado un poco la manera de trabajar las identidades de esos eventos. Pues antes se trabajaba un logotipo y las aplicaciones quedaban pues un poco más pobres y hoy en día se crea una identidad y luego, o sea, es aplicada de una manera súper flexible y casi que no existe de verdad, no existe un logotipo, existe un lenguaje visual que toda la gente identifica muy fácilmente. Claro, digamos, siempre que
que se realiza una nueva Copa América, se establecen unos patrones de identidad diferentes a lo que es la Copa América, sino al contrario la adaptan es al país, pero digamos, la Copa como tal no ha tenido una identidad, pues Sí, en sí, los es diferente. últimos años que haya permanecido. No sé, pero en la Eurocopa eso ya no pasó de la misma manera, pero yo comprendo lo que quieres decir y, por ejemplo, lo que hacen en Estados Unidos, donde trabajan ese tipo de eventos de una manera diferente. Hay como si fueran, ¿cómo decirte? El branding de Copa América no mantiene, en este caso, el actual, es muy atractivo, pero rompe con los anteriores. Y por Sí, veces en... Dime, dime. yo creo que hay un punto fundamental que mencionas cuando hablas de, digamos, de eventos como Estados Unidos, que uno tiene que, digamos, creo que está la dualidad o el dilema frente, porque todos estos eventos deportivos finalmente terminan siendo eventos de entretenimiento y, digamos, intentan capitalizarlos y volverlos monetariamente atractivos para inversores, Sí, sí, sí. empresarios. Pero entonces, digamos, hasta dónde se puede volver, digamos, netamente entretenimientos sin saltar y pasar lo que, digamos, hemos hablado y que nos has comentado acá, que es la identidad y tradición Ah, de lo que significa su club deportivo. O sea, es importante sí innovar, pero ¿hasta dónde, hasta qué punto? Yo creo que ese es uno de los dilemas más importantes que se puede encontrar en el branding deportivo, porque es que choca mucho con el tema de entretenimiento. No debe hacer actos de entretenimiento, pero pues esto tiene que ver ya con un tema de identidad, de estilo de vida, patrones. sí. Y yo creo que ese tipo de proceso es más fácil de hacer en Estados Unidos, donde hay una cultura de showbiz, de show, de espectáculo, de ofrecer soluciones para inversores. Entonces, todo funciona muy bien a nivel de espectáculo porque la gente lo acepta así también, es algo cultural. La gente está acostumbrada a ese tipo de espectáculo. Y esto no es una crítica, es simplemente, como te decía hace poco, de conocer el contexto y trabajar de acuerdo con, eso, con ese contexto. El contexto americano, por ejemplo, es ese, de trabajar de acuerdo con, o pensar en el show. Todo es una fiesta, es un divertimiento, sí. O sea, tú vas a un espectáculo de eso, vas a un evento de esos y no tienes minutos sin minutos muertos, hay siempre algo que hacer, hay siempre emociones y, por ejemplo, si las cosas se hubieran hecho de manera igual, por ejemplo, ahora en la última Eurocopa, por ejemplo, si las cosas hubieran sido hechas de la misma manera en Europa, pues seguramente que yo creo que iban a funcionar, pero la primera vez siempre y sería complicado, porque sería en algunas cosas un choque con el contexto, con la educación cultural que tiene la gente. Aquí la cosa funciona de una manera un poco más formal, no sé si es la palabra adecuada, pero formal, un poco más... seguramente que hay emociones, hay alegría, no estamos poniendo no estamos diciendo que eso no existe, pero es algo que está en la Los cultura, rituales son diferentes. que está en la cultura. O sea, yo creo que el ejemplo, vamos a poner así las cosas, el ejemplo americano y el ejemplo europeo, por ejemplo. Y yo creo que el ejemplo europeo puede enseñar y puede aprender del modelo americano y al revés pasa lo mismo también. O sea, ni todo lo que hace, o sea, las cosas funcionan muy bien a nivel de espectáculo, pero podrían aprender en ese punto yo no quiero entrar mucho por ahí porque no hay que criticar ni el modelo ni otro modelo, o sea, hay Sí, que exacto. comprender un poco las cuestiones, las partes mejores y buscar un punto de equilibrio, pero yo creo que al final estamos caminando sobre todo iba a decirte en Europa, pero ahora con Copa América
empieza también de pasar un poco lo mismo. Estamos caminando despacio hasta el modelo americano o hasta el punto que sea posible, porque estamos un poco repitiendo las cosas, pero esto al final es así. Nuestro contexto es un contexto, el contexto americano es otro, entonces estamos buscando el punto de equilibrio, pero me parece, yo creo que eso es fácil de ver, que estamos caminando un poco para el modelo americano. Un modelo americano-europeo, algo así. Y para finalizar, ¿qué otro tipo de tendencias podemos ver en branding deportivo? Digamos, cada vez vemos que hacen, digamos, que los estadios se vuelven como un museo donde puedan encontrar un tipo, digamos, de recorrido histórico, que puedan encontrar también un poco más su marca y vínculos con la fanaticada, con los seguidores. Sí, ¿Qué otras tendencias podemos ver actualmente en branding deportivo? bueno, yo creo que el branding deportivo está sufriendo las tendencias también del branding normal. Esto es raro decir branding deportivo, branding normal, pero así lo comprendemos mejor. Que no existen o existen menos logotipos estáticos, no hay una preocupación, o la principal preocupación es crear identidades que funcionen muy bien, o sea, y por veces los logotipos no parecen, pues, en una primera análisis te parecen un poco, o te preguntas, bueno, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Y luego comprendes que en las aplicaciones la cosa funciona de una manera tan flexible que casi no hace falta que esté el logotipo. Si tú comprendes, identificas muy rápido que se trata de este evento en específico. Pero a nivel de una manera general, yo creo que en los estadios, en las tiendas, en los museos, yo creo que se valora la experiencia, o sea, todo está enfocado en la experiencia. No sirve simplemente ir a un estadio y ver trofeos. Hay que recordar, hay que dejar grabado algo en la memoria de los aficionados. Y ese tipo de experiencia hace que aunque la gente vuelva, y vemos también situaciones en que la experiencia ya funciona, esa experiencia deportiva, esa experiencia de visita a estadios, museos, eh, funciona como una atracción turística casi. Y te doy el ejemplo del Fútbol Club Barcelona, donde la gente, pues mucha gente no sabe muy bien, no conoce mucho el fenómeno fútbol, pero llega a Barcelona y el principal objetivo es buscar una entrada para un partido y hacer una visita al estadio, no, al museo. Y eso es un ejemplo que enseña la capacidad de que un club hoy en día, si está bien, si las cosas están bien planteadas, se vende la experiencia de una manera, pues, turística casi. Y eso creo que es una tendencia que, pues, los principales clubes lo hacen de una manera y los clubes más pequeños lo hacen de otra vez, de acuerdo con el contexto, pero todos ellos buscan ofrecer experiencias y memorias para los aficionados, porque es lo que hace la diferencia. Para aquellos que están produciendo el fenómeno, tienen también que ofrecer un tipo de, pues, memorias de las conquistas, lo que sea, pero ofreciendo experiencias sobre todo eso. Vale, Luis. Bueno, eh, para finalizar, pues te agradecemos mucho No, por yo tu experiencia, tus conocimientos frente a lo que es branding en general y branding deportivo. Eh, Muchas gracias, Luis. gracias a Si vosotros. tienes un mensaje adicional que quieras compartir finalmente con nuestros lectores. Bueno, que disfruten de la relación que tienen con sus clubes, porque yo como te había dicho, trabajo
como aficionado e intento disfrutar de esa relación. Y nada, agradecer a vosotros la oportunidad y siempre que si existe alguna cuestión importante o si hay alguna duda que pueda ayudar, pues muy fácil de contactarme y estamos disponibles. Vale, Luis, muchas gracias. Bueno, no olviden seguirnos en redes sociales, en Issues, para estar actualizado en todos los temas de branding. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a nuestros lectores. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao.